Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Tenemos como invitado especial al profesor Luis de León, presidente de Fuerza Bochista, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido en las próximas elecciones. Vamos a estar conversando con él sobre temas de mucho interés. Yo quiero llevar una felicitación sincera a mi querida hermana Virginia Goris, quien está celebrando su cumpleaños en el día de hoy. Mi hermana, te queremos mucho, nuestra familia está de fiesta, celebrando este aniversario tan importante para ti. Mucha fuerza, mucha salud, mucho amor alrededor tuyo. Yo te dedico en el día de hoy las flores del Jardín Ilusiones. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Es un placer para mí compartir con todos ustedes una entrevista con el profesor Luis de León, presidente de Fuerza Bochista y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Además, está en el grupo de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD. Buenos días, ¿cómo está Luis? Gracias, gracias. Muy buenos días, distinguida Dania Gori. Es un gran honor el participar acá en tu programa Puntos de Vista y saludar en consecuencia a todo tu público, que es el país y el mundo. Así es. Y de manera especial llevar un saludo a nuestra querida amiga, distinguida periodista Dania Gori, distinguida intelectual, una mujer de arte, de cultura. Dios la bendiga. Virginia Goris. Virginia Goris. Sí, sí. Virginia Goris, sí, así es tu hermana. De manera que démosle un banderazo de paz así y de salud es. para... Ella es una mujer muy patriota. Ay, amante de la paz y del país. Gracias, gracias, gracias. Luis, estuvo participando usted en el pasado debate con los precandidatos presidenciales del PLD. Me gustaría que usted le hablara a mis televidentes sobre esa experiencia para usted. Una experiencia gratificante para el PLD y para el país. Los 4 precandidatos o aspirantes presidenciales, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Manfred Mata y un servidor, elevamos la dignidad, el patriotismo y sobre todo la crítica a esta gobernabilidad que se ha constituido un retroceso y un gran dolor de cabeza para el país en todos los órdenes. Y nosotros mostramos ahí el PLD de antes, el PLD de ahora, el PLD unido para triunfar, para desplazar a las actuales autoridades, de lo cual el país está cansado. El pueblo dice en todas partes que vivía mejor con el PLD. Y en ese debate que participamos, que lo conoció y lo vio todo el país, nosotros mostramos, cada uno de nosotros, nuestra capacidad y nuestras condiciones para dirigir y colaborar con una mejor gobernabilidad. Todo fundamentado en el ejemplo que nos dio el gran maestro de la política dominicana, el prohombre de la libertad y de la democracia, el profesor Juan Bosch. En ese debate se mostró que nosotros estamos coherentemente unidos en la dirección de darle lo mejor al país y desde un PLD que se levanta como ave fénix para ganar las elecciones en las próximas elecciones del año 2028. Así. Me gustaría que usted explicara a los televidentes cuáles son sus planteamientos, qué haría usted por el país en caso de ser electo presidente. Nosotros pertenecemos a la cultura bochista. Fuimos discípulos del profesor Juan Bosch, nuestro gran prohombre, el líder de siempre, la figura emblemática de la ética, de la moral. Resulta pues que la República Dominicana de estos tiempos, siglo XXI, 2026, es una República Dominicana que vive una etapa de retroceso en el orden económico, en el orden de la salud, en el orden de la educación, en el orden agrícola, en todos los órdenes. El pueblo dominicano está en estos momentos sumergido a una violencia que es violencia de diversa, ¿verdad? Pero todo ese ambiente de violencia, en gran manera, lo convoca la presente gobernabilidad, por el desacierto, por la incapacidad,
por la falta de cultura de convivencia y de paz y de democracia. Resulta pues que las actuales autoridades son una amenaza fuerte para la gobernabilidad, en el sentido de que quien dirige el país es una cúpula, es un grupo oligárquico empresarial. Y este sector no hace bien a la democracia desde el punto de vista que para que la democracia pueda funcionar debe haber una gobernabilidad que coordine con todos los sectores, los de arriba, la clase media, los del medio y los de abajo. Pero este sector es un sector que está blindado nada más con los de arriba. Y todo esto ya ha convocado al pueblo dominicano hacia una decisión inaplazable, hacia una decisión incambiable, el de quitar a las actuales autoridades por la vía de las elecciones en el próximo 2028 y darle al PLD el cetro para dirigir la nación, en el sentido de que el PLD, y reitero la frase, en todas partes donde va el presidente del partido y líder Danilo Medina, son actos masivos, la gente desesperada, la gente planteando la necesidad de que venga pronto el 2028 para votar por el PLD. Y los actos también de nosotros, que hacemos los aspirantes presidenciales, y los actos de los esfuerzos concentrados, no hay duda de que el PLD, de cara a las elecciones del año 2028, vive unos momentos realmente estelares, donde observamos cuando usted siembra cómo cosecha. La cosecha del PLD se está viendo con las carencias, el desgaste y el retroceso de estas autoridades. La gente piensa en el PLD, tenía, como decía el pueblo, dice el pueblo y lo decía el profesor Bombó, mejor dicho el profesor Bombó y lo decía el pueblo, las 3 papas calientes al día, cosa que no es posible, desayuno, almuerzo y cena. Pero también el pueblo también dice claramente en todas partes que en el PLD podía existir cosas que la gente no quisiera, pero no hacía falta, no faltaba el plato en la mesa de cada hogar. La familia dominicana en todas partes está levantando la consigna del PLD como una expresión patriótica para preservar la democracia dominicana, que está seriamente amenazada, con un estilo de gobernabilidad que propende hacia el autoritarismo. Es decir, la democracia se pone en peligro cada vez que una gobernabilidad lo hace desde una posición cupular para favorecer a todos los sectores económicos y financieros que pertenecen a la clase empresarial y oligárquica del país. Francisco Javier García, que fue uno de los participantes en el debate, se quejó en esta semana de que el Partido de la Liberación Dominicana no utilizó sus mecanismos de transmisión de información para promover el debate. ¿Usted qué piensa sobre la queja de Francisco Javier? Que tiene mucha razón. Es incomprensible que 4 marcas del PLD, con liderazgo establecido, que fueron funcionarios del gobierno del PLD, pero gente PLDista, bochista, que no se difundiera en amplitud, y se vio, y no nos combinamos para nada, ninguno de los aspirantes presidenciales nos combinamos para hablar, fuimos y actuamos ahí, como lo que decía el profesor Bombo, un PLDista cuando tiene unidad de criterio, habla con propiedad, y habla como si se hubieran combinado, como si se hubieran... No, todo, y hablamos, y ninguno de nosotros dijimos ni un ápice de palabra que pudiera afectar a ninguno de nosotros, ni nada por el estilo. Muy por el contrario, lo que el pueblo vio, porque hay que decirlo, pese a determinadas cosas que uno escucha, pues todo el país que lo vio. Eso es lo importante. El PLD, sus medios de comunicación no participaron, pero participó todo el país porque era una cadena de televisión, de radio, de redes sociales extraordinaria. Lo vio todo el mundo. ¿Y qué fue lo que vio todo el mundo? A un PLD en sus liderazgos de nosotros, dispuesto y decidido a rescatar al país, a rescatar su futuro, a un PLD más unido que nunca, a un PLD
de hombres como nosotros, capacitados, a un PLD prudente, respetuoso, noble, tierno. Era eso, eso fue. Entonces, una oportunidad como esa no se podía desaprovechar para agregar más valores, más de lo que nosotros conquistamos, independientemente de eso, de que porque usted sabe, doña Dania, que la organización que coordina el proceso electoral interno, que va de cara al 18 de octubre próximo, que es la CONAT, la Comisión Nacional de Aspirantes Presidenciales, se opuso en el sentido de que no era vinculante, pero dejó en libertad a cada uno de nosotros para que participáramos. Y eso hicimos nosotros, participamos en libertad. Debieron apoyarnos en libertad. Bien, vamos a una pausa y retornamos con Luis de León. No se vaya. Luis de León, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado en el día de hoy. Además, Luis es un gran educador y yo justamente quiero llevar la conversación en este momento hacia el tema educativo. Acabamos de inaugurar el año escolar de este año y quisiera que usted hiciera una evaluación de la perspectiva de esta importante actividad. Cómo no, con mucho gusto. Precisamente una de las preocupaciones que tenemos y que forma parte de la plataforma de nuestra aspiración presidencial es la educación. ¿Cómo ha descendido la educación? ¿Cómo ha retrocedido la educación? El PLD colocó la educación dominicana como prioridad, la modernizó, la democratizó y amplió la participación de los diferentes sectores nacionales. Le asignó en el gobierno del presidente Danilo Medina el 4% de la educación. Es decir, el PLD toda su gobernabilidad de 5 periodos lo cifró en el eslabón fundamental para el desarrollo, para el crecimiento, para el progreso, para la justicia y la equidad, la educación. Y en la educación el PLD generó mucha esperanza en el combate a la pobreza, mucha esperanza, certeza de un futuro mejor. Sin embargo, estamos viendo el lanzamiento en esta misma semana del año escolar. Fue el lanzamiento del año escolar, no el inicio del año escolar, porque la realidad es que las condiciones materiales, culturales, bibliográficas, las condiciones humanas de los centros educativos, las condiciones sociales en sentido general no están dadas, no la han garantizado, a menos de que tienen un 4% para aplicar a la educación. Bueno, hay más de 30.000 aulas, hacen falta más de 30.000 aulas, el equivalente a casi 400.000 estudiantes que quedarán fuera de aula. Esa es la realidad de todo el país. El año escolar se lanzó de manera espectacular con la presencia del presidente y en Santiago con la presencia de la vicepresidenta. Pero la realidad es que en el país hay más de 8.000 escuelas y esas 8.000 escuelas habrá que invitar a la prensa a que vaya a todo el país, a todas las provincias del país para ver el año escolar cómo ha comenzado, porque si nos vamos al hecho de los aportes que hace el Estado, que hacía el Estado tradicionalmente, que acostumbró con el PLD, el gran relanzamiento del país fue con la educación con el PLD y comenzó estableciendo el desayuno escolar, el almuerzo escolar. Y esto está garantizado, hay que preguntarle al país, en todo el país, pero también los libros de textos gratuitos. ¿Qué ocurre ahora? Se da una parte ahora, una parte ínfima al comienzo, en la mitad, otra gran proporción, y al final del año escolar terminan entregando los libros de texto. No hay una organicidad, no hay una planificación concreta para garantizar que cada año escolar comience con todas las garantías para que sea exitoso. Pero también, si usted observa el tema del mejoramiento o el acondicionamiento de todas las edificaciones, con muchos problemas. El PLD dejó 400 escuelas casi construidas y no están terminadas. Oiga bien, pero no solo eso. El tema de la ropa escolar. El uniforme. El uniforme escolar. Eso es otra situación. Están todas las... No, le han entregado una partecita. Es un simulacro para comenzar. Pero no están dadas esas condiciones en todo el país.
También hay que ver un ingrediente que en estos gobiernos se ha venido manifestando. Se ha manifestado este año también. El año anterior y anterior se dio. Que es la inscripción, las inscripciones y la garantía del cupo escolar de los dominicanos, de la familia dominicana. Bueno, como ustedes saben, el país convive con una gran población haitiana acá. Entonces, este gobierno que tiene una doble moral con el tema patriótico de soberanía y de identidad con Haití, que han hecho muchos centros educativos que se han llenado, pero no nos oponemos. Hay 400,000 niños dominicanos que no encontraron cupo en las escuelas. Claro que sí, obvio, eso es obvio. Eso, nosotros no nos oponemos, porque la educación es un derecho fundamental. Pero primero a los dominicanos, hay que garantizar los nativos, los dominicanos. Eso nunca se había visto. Eso es algo, usted sabe lo que significa para cada familia dominicana, para cada madre, cada padre que su hijo esté llorando porque comenzó el año. Los niños y las niñas cuando termina el periodo de asueto, de vacaciones, están locos por volver a la escuela. Me imagino yo la presión que tienen todas esas familias, todas esas madres, esos padres, con esos hijos que le lloran, que cuándo va a comenzar la clase, que cuándo van a entrar a clase. Eso no se había visto en el país, lo repito y lo subrayo. Todo eso simplemente se da con gente que viene a gobernar al país sin la capacidad, sin la sensibilidad humana, sin el patriotismo, sin las condiciones científicas para dirigir un proceso tan delicado como es el inicio del año escolar o como es la educación. Todo eso hace pensar en todo el país. Qué distinto era el PLD, qué diferente vivíamos, no solo en términos de comida, en términos institucional, educativo, en términos patrióticos, todo lo que está ocurriendo. Mira, por ejemplo, aquí ahora hay un acto, ayer creo que se efectuó un acto, aquí un candidato haitiano que vive en Estados Unidos vino a lanzarse aquí, vino a lanzarse a la presidencia, aquí con la presencia de todos los haitianos que están aquí, ¿no? Y se lanzó ahí invocando que era con Dios que iban, todo un aparataje. Todo eso hace daño a la identidad y a la cultura dominicana con la situación de violencia que vive Haití y con ese propósito de esa comunidad internacional. Es decir, las potencias extranjeras, Estados Unidos, Canadá, Francia, la Comunidad Económica Europea, lo que plantean es que gran parte de la población de Haití pase a la República Dominicana porque hay un Haití inviable, el país más pobre de la región, el país que vive una confrontación de pandillas. En días pasados, en esta misma semana que pasó, mataron más de 50 haitianos, las pandillas, en un sector. Sí. Todo lo que se vive aquí afecta a la República Dominicana. La República Dominicana no se debe ver implicada en actos de carácter político hacia Haití, porque eso hace que ellos tienen una actitud contra nosotros, que puedan en consecuencia actuar, me refiero a esas pandillas. Y también eso hace que el país está viviendo una situación de alta preocupación con unas campañas que están haciendo en determinados sectores y barrios por parte de la población haitiana, con la situación que se da. Y la situación que se vive en Haití todavía peor. Nosotros hemos dicho que con lo que ocurrió en la provincia de Ceuta, España, que hace frontera con África, con Marruecos, un país de África, que fue desbordante y todavía continúa ese problema. Fue desbordante al extremo de que tuvieron que ponerle alambrada a todas las casas y a todas las edificaciones. Eso puede suceder, que aquí despertemos un día, una madrugada, con que gran parte de la población haitiana se ha desesperado y ha cruzado la frontera y los militares dominicanos se hayan visto el ejército actuar, y todo eso va a venir la comunidad internacional entonces para imponer una fusión entre Haití y la República Dominicana. ¿Cómo usted ve el control en la frontera para que no haya un paso masivo así? Peligroso, peligroso, porque en la frontera lo que es toda una cultura de corrupción, contrabando, drogas, armas, de todo, y tráfico de personas. Es decir, los inmigrantes, por un lado, el gobierno los expulsa,
los expatrias los saca, los inmigrantes ilegales, ¿verdad? Y por otro lado entran por todas partes, porque la corrupción, hay todo un estado de corrupción. Es un problema que la oposición política, los partidos políticos pasan inadvertidos, pero en un momento determinado puede generarse una situación y no entonces pensemos en poner candado después que se ha robado, en querer. Hay que organizar, nosotros en nuestra candidatura hemos dicho que hay que plantear la necesidad de que se fortalezca la soberanía nacional y la identidad con todo esto que se está haciendo. Respetamos los inmigrantes que deben ir a cada pueblo, pero deben manejarse de manera legal, como establece la ley. Sin embargo, el problema de la identidad, con una presencia activa muy profusa en el país por parte de determinadas campañas entre haitianos, pero con la situación que está el Rojo Vivo de Haití, la ONU ha dicho que hay más de 6 millones de haitianos que viven en una hambruna absoluta. Y esa gente puede desesperarse un día y puede actuar. Irrumpir. Y entonces el gobierno, no hay una campaña activa de concientización a la familia dominicana. Los partidos políticos no están actuando en consecuencia. Las organizaciones sociales tienen una doble opinión sobre eso. Sin embargo, todos sabemos que hay toda una cultura de ingratitud por parte de Haití y el país más solidario que todos los países del mundo, que la misma comunidad económica europea, la misma comunidad internacional en sentido general, y la ONU llevó ahí la MINUSTAH, que duraron casi 15 años en Haití, y todo fue un desastre. Se agravó la situación. Se agravó la situación, todo fue un desastre, violaciones, enfermedades, de todo. Entonces, le han planteado últimamente de traer 6.500 soldados de África. Ay, pero Dios. eso ha sido una película, un teatro, porque de eso hacen ya más de 6 meses y todo eso es mentira. El país le están hablando mucha mentira y hay que producir toda una conciencia histórica. Es el pueblo que tiene que tomar conciencia, porque el pueblo es patriota para defender la identidad, la Constitución y la estabilidad económica y la democracia dominicana. Bien, pues con estas palabras concluimos esta participación del profesor Luis de León, presidente de Fuerza Bauchista, dirigente del PLD y aspirante a la candidatura presidencial de ese partido. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.